Muy bien, vamos a comenzar en esta noche con el desarrollo del libro de Habacuc en sí. La semana pasada no pudimos tener un tiempo juntos debido a algunas situaciones, pero ya este jueves vamos a comenzar con el texto, ya con los versículos de esta profecía. Hace 2 semanas dimos una introducción. Hemos compartido esa introducción en el grupo de la reunión de oración, así que lo pueden buscar si no lo han podido ver. Nuestro Mario había impreso las hojas, el contenido, así que le animo también que si puede repasar. Hemos considerado el contexto histórico, algunos datos sobre el autor, algunos datos sobre el contexto también político-social en el que se encontraba este profeta, y algunas pautas generales para entender el libro, algún bosquejo también, y finalmente dimos el versículo clave, que es el versículo que estamos memorizando, que es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Entonces, esta serie o este estudio sobre el libro de Habacuc se llama Mas el justo por la fe vivirá, que es el tema central y es una verdad bíblica que la vamos a considerar en su momento cuando lleguemos al capítulo 2, que se proyecta en el Nuevo Testamento y que forma parte de una verdad central, que es la verdad de la justificación por la fe. Amén. Vamos a repasar brevemente un pequeño bosquejo que habíamos propuesto hace 2 semanas en torno a este libro. Básicamente este libro lo podemos dividir en 3 partes. Primeramente la introducción, que incluye el primer versículo, que vamos a considerarlo Dios mediante en esta noche. Y después, desde el capítulo 1, versículo 2, al capítulo 2, versículo 20, vamos a considerar los problemas de Habacuc. Básicamente, él le pregunta a Dios, en primer lugar, por qué él permitía que Judá, que la nación de Israel, continúe con sus prácticas pecaminosas. Y el segundo problema que él se pregunta y le expresa al Señor es por qué él usa a un pueblo malvado para castigar a Judá. Veremos en su momento que el Señor levantaría a los caldeos para juzgar a Israel. Dios le responde. En ambas ocasiones el profeta pregunta y Dios le responde. Ya en el capítulo 3, después que el Señor le revela parte de su plan al profeta Habacuc, vemos una serie de alabanzas. Algunos lo han identificado como un cántico o un salmo del profeta Habacuc. Y básicamente este profeta alaba al Señor por la persona de Dios, por el poder de Dios, por el propósito de Dios y también debido a su fe en Dios. Eso lo veremos en las próximas semanas cuando nos adentremos en el capítulo 3. Antes de comenzar, le animo también si meramente por la grabación, si pueden silenciar sus micrófonos y si alguno tiene alguna pregunta, ahí puede activarla y activar su micrófono y quizás pueda hacer alguna pregunta sobre lo que vamos a considerar, pero más que nada para que no haya ruido de fondo para la grabación y después poder compartirla. Pero este es el mapa de ruta que vamos a considerar durante estas semanas y vamos a ir analizando poco a poco esta profecía y vamos a ir extrayendo algunas verdades para nuestra vida. Entonces, el versículo que vamos a considerar en esta noche es un versículo breve, pero que veremos tiene mucha riqueza para extraer para nuestra vida. El versículo dice lo siguiente, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Si usted abre su Biblia en Habacuc capítulo 1, usted va a notar que este es el versículo que introduce este libro. Es un versículo que no forma parte de la profecía en sí, pero que introduce el libro. Por eso este primer texto nos va a dar algunas indicaciones claras para entender en parte de qué se trata el libro y también algunas verdades sobre el autor, sobre Habacuc. Entonces vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo de este versículo. Yo lo he dividido de la siguiente manera. Primeramente, hablaremos del carácter de la profecía, es decir, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la profecía bíblica? ¿De quién procedía? ¿Y qué comunicaba? Si ustedes notan, en el primer versículo dice la profecía. Entonces vamos a entrar en contexto, vamos a hablar brevemente de la profecía bíblica y en qué consiste o qué es la profecía bíblica. Muchas veces tenemos una noción equivocada de lo que la profecía es o de lo que la profecía involucra. Entonces vamos a hablar de la naturaleza de la profecía o el carácter de la profecía. En segundo lugar, hablaremos de los canales divinos de la profecía. Es decir, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se comunicaba la profecía en el Antiguo Testamento? Y responderemos, espero que ustedes lo puedan responder solos, pero vamos a también responderla nosotros. ¿Se comunica a Dios de la misma manera hoy día?
Aquí el texto dice la profecía que vio, y veremos que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con sus profetas básicamente de dos maneras, con palabras y a través de visiones. Y vamos a reflexionar si es que Dios también se comunica hoy en día con nosotros de esa manera. Y en tercer lugar, los canales humanos de la profecía. ¿Quién era un profeta? ¿Cómo eran escogidos? ¿Y cuál era su labor? Finalmente el texto dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces hablaremos del carácter de la profecía, que es la profecía bíblica, los canales divinos, es decir, cómo Dios comunica la profecía al profeta, en este caso con palabras o a través de visiones, y finalmente hablaremos del instrumento que Dios usaba para comunicar al pueblo el mensaje, que eran los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de este texto, hablando del carácter de la profecía. ¿Qué es la profecía bíblica? Vamos a medida que vamos considerando estos estudios, en algunas oportunidades, no siempre, pero en algunas palabras puntuales que son importantes o fundamentales del estudio, vamos a aclarar estas palabras en los textos originales. Es decir, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, salvo algunas secciones breves de Daniel, la mayoría de la escritura del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, va a ser importante en gran medida en algunas palabras de esta profecía considerar ciertas palabras hebreas para entender mejor su significado. Entonces, la palabra que nosotros encontramos aquí como profecía en el versículo 1 es la palabra hebrea masá, que interesantemente se traduce como profecía, pero también se traduce como carga. Es muy interesante esta relación. Es decir, hay versiones que traducen de forma literal la carga que vio el profeta Habacuc, o la carga que tenía el profeta Habacuc. Entonces, este significado literal conlleva algo que se ha levantado y está siendo soportado, es decir, una carga, algo que el profeta tiene y que debe levantar y sostener. Esta palabra se utiliza sistemáticamente, es decir, en diferentes partes del Antiguo Testamento, en varios profetas, y básicamente describe el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Es decir, que esta palabra profecía se traduce también como carga. Vamos a ver algunos textos que me gustaría que me pudieses acompañar. Vamos a buscar algunos textos puntuales solamente. Vayamos a Números, capítulo 11, versículo 11. Veremos que esta palabra que se traduce aquí como carga es la misma palabra que se traduce aquí como la profecía. Números capítulo 11, versículo 11. Dice así: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Esta misma palabra que se traduce como carga aquí es masá, la misma que aparece en Habacuc capítulo 1, versículo 1. En otro contexto, hablando de la carga de la responsabilidad de guiar al pueblo, la carga que tenía Moisés, la carga del liderazgo. Otro texto, por ejemplo, en Job, capítulo 7, en otro contexto distinto, se utiliza la misma palabra. Job 7:20 dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en una carga, en una masá para mí mismo. Es decir, Job luchaba con la idea de que Dios le estaba castigando, disciplinando, y esta serie de vivencias, esta serie de sufrimientos, era una carga pesada para él. Él sufría con lo que Dios estaba permitiendo en su vida. Ahora vayamos a la profecía, en este caso algunos pasajes proféticos. Si me acompañas a Isaías, veremos que esta palabra, la misma, se utiliza, pero en relación con los mensajes de los profetas. En el caso de Isaías es bien notorio y bien claro. Vamos a buscar rápidamente estos textos. Capítulo 13, versículo 1 dice, profecía sobre Babilonia. Esta palabra es masá, es decir, profecía o carga. Capítulo 15, versículo 1 dice, profecía sobre Moab. Capítulo 17, versículo 1, profecía sobre Damasco.
Capítulo 19, versículo 1, profecías sobre Egipto. Una serie de profecías de juicio sobre naciones gentiles. Capítulo 21, versículo 1, profecías sobre el desierto del mar. Versículo 13, profecías sobre Arabia. Y después capítulo 22, versículo 1, profecías sobre el valle de la visión. Hay una serie de profecías en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías, que utilizan esta misma palabra, que se traduce también como carga. De esta manera, la profecía de Habacuc, como aparece en el versículo 1, Habacuc 1:1, aunque es transmitida por él, no le pertenece a él, sino a Dios, de quien procede. Esto es lo primero que debemos recordar o entender o aprender al momento de introducirnos a este libro. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. A uno podría pensar que la profecía le pertenecía a Habacuc, porque incluso el profeta Habacuc es el que transmite este mensaje. Pero la realidad es que la profecía en sí pertenecía a Dios y la profecía procedía de Dios. Esto es algo que encontramos en el Nuevo Testamento. Yo voy a compartir aquí las citas y las voy a leer. Yo subrayé o puse en color rojo algunas frases de estos textos porque hacen hincapié o énfasis en las verdades que queremos destacar. Dice 1 de Pedro 1:10 al 12, los profetas que profetizaron, ahí tenemos la labor de estos hombres, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, es decir, escudriñaron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas del Antiguo Testamento. Dice, el cual anunciaba, esa era la tarea de los profetas, de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a estos, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló. Significa que el mensaje no procedía de ellos mismos. No es que Habacuc comenzó a profetizar algo que procedía de su propio corazón, de su propia imaginación. El mensaje, al igual que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, se le había revelado. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Nuevo Testamento señala que todos los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación directa de parte de Dios, revelación que trataba, en parte, con la venida de Cristo, con sus sufrimientos y también con la gloria que Él eventualmente también va a revelar. Hay profecías que se relacionan con este pasaje que tienen que ver con el reino milenial, con la segunda venida de Cristo, que no son el tema de este estudio, pero son parte de la profecía que ellos anunciaban. Otro texto, en este caso en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice, tenemos también la palabra profética, hablando de las escrituras, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, incluía la Habacuc, de la escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No se originó en ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos la intervención de Dios. Dios comunicaba el mensaje a los profetas y ellos no debían, lo veremos después, cambiar, alterar, no debían modificar el mensaje. Tal y como lo habían recibido, debían comunicarlo al pueblo. Como el mensaje era de parte de Dios, en muchas ocasiones, los profetas luchaban con comunicarlo al pueblo. Las advertencias inminentes de juicio recurrentes y los reiterados llamados al arrepentimiento para el pueblo no eran del agrado de los oyentes. Un profeta de Dios debía hablar en nombre de Dios, sabiendo que no sería en muchas ocasiones bien recibido por su audiencia. Las verdades que los profetas debían comunicar al pueblo eran verdades incómodas, eran verdades impopulares, eran verdades difíciles, eran verdades que no agradaban a las personas. Las personas no tenían el deseo de acercarse a un profeta y escuchar con gusto su mensaje, porque en muchas ocasiones estos mensajes eran mensajes de juicio, mensajes donde Dios juzgaba al pueblo por su pecado.
Y eran mensajes en muchas ocasiones que llamaban a arrepentimiento. Y así como nosotros tampoco estamos gustosos que alguien, por ejemplo, nos dé una reprimenda o que alguno nos dé un sermón porque nos hemos equivocado, las personas del Antiguo Testamento, Israel, Judá, los israelitas, tampoco tenían en muchas ocasiones el deseo de escuchar el mensaje de Dios. Por eso los mensajes que proféticamente estos hombres compartían con el pueblo eran difíciles, no eran mensajes sencillos. Y quiero que veamos un ejemplo. Yo coloco un ejemplo aquí a modo de ilustración, a modo de ejemplo, que de alguna manera a mí me gustaría que tú pudieses prestar atención y de alguna manera imaginarte si tú tuvieses que dar este mensaje. Lo difícil que sería ponerte en el lugar de Jeremías, que recordemos fue contemporáneo del profeta Habacuc. Vivieron en años donde la nación de Israel estaba en rebeldía y en pecado contra Dios. Y este hombre con todo de nuevo, con valor, con coraje, él comparte el mensaje de Dios. Veamos un ejemplo. Vamos a leer un texto un poco extenso, pero después de este mensaje que Jeremías comparte, él, después de la reacción del pueblo, las consecuencias que tuvo el mensaje para Jeremías, este hombre de alguna manera se arrepiente, por decirlo así. Él quiere dejar todo de lado, quiere tirar la toalla, quiere decir, ya está, hasta aquí llegué, ya no quiero predicar más en nombre de Dios, ya no quiero seguir enseñando al pueblo la ley de Dios, porque el pueblo me va a terminar matando. Esa era la lucha en Jeremías. Veamos el mensaje que él da antes de que él llegue a ese desánimo, antes de que llegue a ese estado de querer abandonar todo. Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. No eran las palabras de Jeremías, las palabras que el Señor le daría al profeta. Dirás pues, oíd, palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos. No está diciendo, así digo yo. Así dice Jeremías, el profeta de Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Mire el juicio. Imagínate a Jeremías pronunciando esto frente a la multitud. Y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo. ¿De quién está hablando aquí Jeremías? Está hablando de las personas que les escuchaban. Ustedes van a morir a espada. Ustedes con sus cuerpos van a alimentar a las aves del cielo. Mensaje durísimo del profeta. Y a las bestias de la tierra, pondré a esta ciudad, a Jerusalén, en donde el profeta estaba, por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. No solamente el profeta profetiza sobre ellos, también habla de los hijos de aquellos que estaban escuchando. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. ¿Qué pasa por tu corazón si alguien habla de tus hijos? ¿Qué pasa por tu corazón si alguien habla de tu hija, de tu hijo, de tu familia? ¿No te molestas? ¿No te llenas de ira si alguien habla mal o si alguien es muy duro con ellos? Ponte en el lugar del pueblo. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así hará este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas,
por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. El juicio de Dios era merecido, porque ellos habían pecado. Pero el profeta debía enfrentar a la multitud y decirles: ustedes pecaron contra Dios, por lo tanto van a morir por su pecado. Mira cuál es la respuesta. Aquí se narra la respuesta a la reacción de un sacerdote. Dice el sacerdote Pasur, esto es lo que continúa en el pasaje, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, todo este juicio de parte de Dios, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Quiero mostrarte por un momento qué es el cepo. Yo lo tengo en la diapositiva más adelante, pero voy a adelantar un poco el estudio, después voy a regresar al pasaje, para que veas qué es el cepo. El cepo es esto, si ustedes pueden ver la imagen. El cepo se usaba para encadenar a un prisionero. No podía moverse, estaba atado a esta serie de maderas. Ahora, ¿por qué Jeremías es puesto así? Por este sacerdote, por el mensaje que había dado, un mensaje de juicio, que también apelaba al arrepentimiento, que el pueblo se diera cuenta que había pecado y que por lo tanto debía reconciliarse con Dios. Pero esta fue la consecuencia directa de ese mensaje de este profeta. Fue aprisionado en un cepo. Volvamos al pasaje. Dice así: entregaré, le dice lo mismo al profeta, el profeta Jeremías a Pasur, dice: entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, dice: y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. También le anticipa juicio a este hombre. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Volveremos a esta expresión de profetizar con mentira, porque Pasur había profetizado en nombre de Dios, pero de forma mentirosa. Entonces, esto es lo que había sucedido. El pueblo había pecado y Jeremías, enviado por Dios, tenía que anunciar juicio y debía llamar al pueblo de arrepentimiento. Sufre consecuencias, termina en el cepo. Y mira qué dice el profeta en este diálogo con sí mismo, hablando también con Dios. Mira cuál es el sentir de este hombre. Un hombre que era como nosotros, que tenía los mismos temores, que tenía las mismas luchas. Y él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, el comunicar el mensaje de Dios me ha traído problemas, me ha traído conflicto, me ha generado rechazo de parte del pueblo, se han burlado de mí. Y dije: mira que dice el profeta en su corazón: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Por qué el profeta llega a decir esto? Porque estaba cansado de los problemas que se habían generado por su ministerio. Estaba cansado de enfrentar el rechazo del pueblo, de ser incomprendido, de que la gente se burlara de él, de que la gente no atendiera el consejo que él daba por medio de Dios. Y dijo en un momento: yo no me voy a acordar más, ya no quiero saber nada de este ministerio, no me quiero acordar más de Dios. Ahora, antes de juzgarlo, en muchas ocasiones nosotros pasamos por situaciones similares, donde nos enojamos con Dios, donde no queremos a veces incluso saber más de Dios por los problemas que uno puede llegar a tener. Es completamente normal. Y veremos que Habacuc de alguna manera también expresa su queja con Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué?
Pero me encanta esta expresión del profeta aquí, porque no tira la toalla, aunque él expresa su rabia, expresa su dolor. Dice, no obstante, sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabe qué es esto? Es lo que veíamos en el versículo 1. Esto es masá. Esta es la carga que Dios puso en el profeta, la carga que tenía en su corazón, la carga que Dios había puesto para hablar con el pueblo, anunciarle el juicio y llevarle al arrepentimiento. Él tenía eso metido en el interior, en su corazón. Trató de soportar, trató de escapar de esa carga, de esa responsabilidad que Dios le había dado. Trató de huir del llamado de Dios, pero dijo, no pude. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque era como un fuego ardiente metido en mis huesos. Es decir, había una pasión en el profeta por obedecer a Dios a pesar de las dificultades. El texto termina diciendo lo siguiente: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, es decir, si yo tiraría la toalla. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Por qué el profeta continúa adelante a pesar de el rechazo, las burlas, de la afrenta o el conflicto que había surgido después de enseñar el mensaje de Dios? Porque él entendía que la presencia de Dios estaba con él. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esta es una verdad hermosa. Ahora, yo no quiero, ¿cómo decirlo? No quiero que pierdas el entusiasmo con este texto, porque este es un texto hermoso, es Jeremías capítulo 20, versículo 11. Es un texto hermoso que podemos incluso memorizar y va a ser de mucho ánimo. Pero como va a pasar en este estudio, vamos a tomar algunos versículos que son conocidos, y yo siempre que tengo la responsabilidad de enseñar, siempre he tenido la carga, usando la palabra, para a veces corregir ciertas interpretaciones o usos de la Biblia que son incorrectos. Y este es un texto que ha sido mal usado. Estos textos a veces se usan para animar a una persona o para animarme a mí mismo. De alguna manera uno lo puede aplicar y se puede animar a decir, Señor, estoy pasando por esta dificultad, pero tú estás conmigo como el poderoso gigante. Suena bonito, ¿verdad? Es decir, que el Señor me acompañe, que estoy con Él y Él me va a ayudar y voy a tener victoria. Amén, eso será así. Pero nunca debemos desconectar este texto del contexto en que lo usa el profeta Jeremías. ¿Por qué Jeremías dice esto? Porque estaba sufriendo persecución como predicador del mensaje de Dios. Entonces, Jeremías se aferra a esta verdad de Dios para continuar predicando el mensaje. Entonces, es injusto que muchas veces usemos este texto cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios. Nosotros no decimos nada, no compartimos el evangelio, no nos identificamos con Cristo, no salimos a proclamar el evangelio por las calles o en nuestra familia, pero cuando estamos en una situación difícil decimos, Señor, leo la Biblia y digo, pero el Señor está conmigo como por eso gigante. Bueno, ese no es el sentir del texto. Eso no es lo que el texto trata de expresar de sí mismo. Está en el contexto de un hombre que estaba entregado a la predicación del mensaje y que estaba sufriendo muchísima resistencia y persecución por parte del pueblo. Si usted está en una situación similar, está predicando el mensaje, está luchando con compartir el evangelio y sufre presión, persecución, angustia, cárcel, maltrato, tortura, aférrese a este texto. Es bueno entender en qué contexto se hallan ciertas citas, porque toman también mayor valor, mayor riqueza. Cuando uno ve este texto y lo saca, es una linda frase, pero se entiende completamente cuando armoniza dentro del rompecabezas donde está incluida. Entonces, este es un texto hermoso, pero una vez más nos recuerda la historia de un profeta que sufría como consecuencia de su mensaje. Antes de terminar con este punto, dice aquí, los mensajes proféticos no eran inventados por ellos mismos. Muy posiblemente, si ellos hubiesen sido los encargados de redactar los anuncios divinos, no hubiesen proclamado lo que está narrado en los libros del Antiguo Testamento. Decíamos que los mensajes procedían de Dios. Eran incómodos para ellos, algunos de estos mensajes, porque generaban rechazo.
muchas veces los mensajes de juicio. Estos mensajes no eran inventados por ellos. Lo más probable es que si estos hombres hubieran inventado el mensaje, no hubiesen predicado los temas o no hubiesen compartido las verdades que anunciaban, que proclamaban. Hubiesen evitado confrontar a la gente. Hubiesen solamente hablado con la gente de bendiciones, de prosperidad, de sanidad, de la gracia de Dios, que interesantemente es lo que se hace hoy. Es lo que hacen los falsos profetas. No hablan de juicio, no hablan de pecado, no hablan del infierno, no hablan del arrepentimiento. Hablan de Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. No te arrepientas, Dios te acepta tal y como eres y no te pide que hagas nada. Y la realidad es que ese es un evangelio que se ha distorsionado con el tiempo. La Escritura dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó en lo profundo de nuestro pecado, pero no quiere que permanezcamos en esa misma condición. Él quiere transformarnos, Él quiere hacernos nuevas criaturas y que vivamos una vida transformada. Entonces el mensaje de estos hombres era un mensaje difícil. David Pryor, que es un comentarista del Antiguo Testamento, él dice lo siguiente sobre esta idea. Dice, al utilizar esta palabra en particular, que es masá, recordemos la palabra profecía, el profeta enfatiza que no es un mensaje que se haya inventado él mismo. En un sentido muy real, ni lo buscó ni le gusta. Desearía deshacerse de él, pero le pesa y no puede eludir la responsabilidad de declararlo. Viene de parte de Dios y por lo tanto no se debe ignorar, recortar ni trivializar. Es decir, el profeta tenía, si iba a ser obediente a Dios, tenía que comunicar la profecía. La profecía no le había inventado él. No solamente eso, aquí es muy acertada esta observación. Ni lo buscó ni le gusta, porque Dios llamaba soberanamente a cada profeta. Ningún profeta escogía ser profeta, sino que Dios lo llamaba. Lo veremos más adelante. No buscaban ser profetas ni buscaban comunicar esos mensajes. Y a veces ni siquiera les gustaba comunicar ese mensaje. Lo vimos recién en Jeremías, capítulo 20. Traté de sufrirlo y no pude. No me acordaré más de él. ¿Podemos llegar a entender un poco cómo se sentía este profeta? ¿Podemos llegar a entender cómo este hombre luchaba con comunicar la verdad de Dios? Ante esta incomodidad, muchos accedían a manipular la palabra del Señor, anunciando sus propios oráculos divinos, sus propios mensajes. ¿Qué es lo más fácil? Cuando el mensaje de Dios es difícil de comunicar, ¿sabe qué es lo más fácil? Lo más fácil no es compartir ese mensaje, lo más fácil es cambiar el mensaje, modificar el mensaje, quitarle lo ofensivo, quitarle lo que no agrada y centrarme solamente en aquello que es bello y aquello que es agradable. Bueno, esto no es nada nuevo. Esto se hacía en el Antiguo Testamento. Esto se hacía en los tiempos de Jeremías y de tantos otros profetas. Sucede en el día de hoy. Pablo le dice a Timoteo que se amontonarán, en un momento maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tendrán comezón de oír. Es decir, personas no querrán escuchar la sana doctrina, el mensaje de parte de Dios, y escogerán maestros que les digan lo que quieren escuchar. Porque cuando escuchan una predicación de parte de Dios, es decir, cuando un predicador toma la palabra de Dios y la enseña correctamente, no le gusta. No quiere escuchar acerca del juicio, no quiere escuchar acerca de la ira de Dios o de tantos otros temas que la Biblia señala a lo largo de la Escritura. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 23. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escuché ahí que alguien levantaba la mano, ¿puede ser? Porque no les veo, solamente les escucho. ¿No? Sigamos adelante, ¿ya? Vamos a ir cerrando. Yo tenía para compartir con ustedes el desarrollo de todo el versículo 1, pero en el tiempo vamos a ver solamente el primer punto, ¿ya? El carácter de la profecía. Es decir, solamente para que sepan, estamos en las primeras dos palabras, la profecía. Después veremos que vio las formas y después hablaremos de qué incluía el ser profeta, ¿ya? Pero como nos estamos acercando a la primera hora, vamos a terminar con este pasaje, vamos a ir hacia la aplicación, ¿ya? Entonces,
Decíamos que ante esta incomodidad, cuando los profetas estaban incómodos por comunicar el mensaje de Dios, había muchos otros que para evitar esta lucha, esta resistencia con el mensaje de Dios y este rechazo de parte del pueblo, modificaban el mensaje. Decían que hablaban en nombre de Dios, pero compartían un mensaje que no era de Dios. Esto está en Jeremías 23. Vamos a leer el pasaje también. No es tan extenso como el anterior, pero igual es un pasaje que es bueno leerlo, quizás no lo he leído nunca, es bueno repasar o recordar estas verdades, y también he destacado en rojo algunos conceptos puntuales. Dice así, Jeremías 23, 23 al 40. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira. ¿Recuerda la historia de Pasur, el sacerdote que puso en el cepo Jeremías, profetizando mentira? En mi nombre, dice Jehová, diciendo, soñé, tuve algún sueño, alguna visión, y comunicaban ese sueño en forma mentirosa. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Es decir, lo que les venía en gana, por decirlo de una manera. Lo que ellos querían, inventaban la profecía, inventaban los sueños, inventaban las visiones. Y esto es gravísimo, gravísimo delante de Dios. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En este sentido, ¿qué tiene que ver los falsos profetas y sus profecías con el profeta de Dios y sus profecías verdaderas? No hay relación, son como el agua y el aceite. Dice Jehová, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Recuerdas lo que decía Jeremías en el capítulo 20? Había como un fuego metido en su corazón. Bueno, la palabra de Jehová era como fuego, esa carga que le ardía en el corazón. Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, que le roban el mensaje a Dios, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Es decir, hablan cosas bonitas y dicen, él ha dicho, hablando de Dios. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Mira el mensaje de parte de Dios. No era un mensaje que endulzaba el oído de la gente. Dice así, os dejaré, ha dicho Jehová. Es decir, los voy a abandonar. Van a experimentar mi juicio, los voy a quebrantar. Van a morir a espada, como decía el capítulo de Jeremías anteriormente. Era un mensaje duro. Esta es la profecía de parte de Dios. Os dejaré. Difícil mensaje. No es como la miel que uno le es agradable. Esto es como un remedio amargo, que es necesario que el pueblo escuche. Y era el mensaje de Dios para ellos. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová, de los ejércitos, Dios nuestro. Esta es la última parte de esta profecía. Dice, así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Los profetas tenían que tomar una decisión.
O ser fieles comunicadores de la verdad de Dios, o ceder a la presión de las personas y modificar el mensaje. Solamente proclamar cosas agradables, cosas buenas, bendiciones, sanidades. Pero el profeta Jeremías no podía hacer eso, porque ese no era el mensaje de Dios, era un mensaje de juicio. Interesantemente, este mismo mensaje de juicio de parte de Dios es el mensaje de Dios hoy para la humanidad. Una humanidad que está bajo la ira de Dios y que necesita recordar, necesita escuchar de parte de nosotros, que somos el pueblo de Dios, que están separados de Dios por su pecado y que están condenados al infierno, si es que no están a cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el evangelio, que primeramente debe confrontar el pecado y después extender un antídoto, es decir, extender una cura para el pecado. Pero al igual que un médico, cuando uno tiene que ir a tratarse un cáncer, el médico te tiene que decir, mira, tienes cáncer, y te duele, te angustia. Y de alguna manera cuando tú le dices a la persona, estás en pecado con Dios, estás en rebeldía contra Él, y te vas al infierno, es decir, tienes un cáncer espiritual, y la persona se molesta. ¿Quién te piensas que eres que me haces a mí que yo soy pecador? Tú no sabes quién soy yo, qué derecho, quién te crees que eres. Y las personas reaccionan y se enojan, no con uno, se enojan con Dios. Pero ese es el primer paso para decir después a la persona, esa es la primera parte, es una mala noticia. Pero Dios te ama y ha enviado a Cristo a morir en esa cruz por tu pecado, para que tú seas salvo. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo como Salvador. Es el mismo mensaje, dicho de otra manera. Por eso, la responsabilidad que tenía este hombre, iremos aprendiendo poco a poco acerca de Habacuc y del mensaje difícil que tuvo que comunicar, aprenderemos muchas lecciones para nuestra propia vida, para compartir también el mensaje de Dios. Vamos a ir a la aplicación. Yo la aplicación la dejé al final, pero voy a solamente compartir la primera aplicación. Y con esto voy a ir terminando. Mi intención era llegar a ver los 3 puntos, pero vamos a verlo la próxima semana. Como creyentes, no anunciamos al mundo un mensaje de nuestra propia invención. Hermano, usted no tiene que inventar un mensaje para compartir con la gente. No tiene que comenzar a redactar un mensaje nuevo, novedoso, de moda, algo que sienta bien a la cultura, algo que no sea ofensivo, empezar a ver cómo cambiar el evangelio para que mi familia se siente y me escuche durante media hora, porque si yo le abro la Biblia se me van al tiro, como dicen aquí en Chile, se me escapan. Bueno, hermano, si usted tiene que cerrar la Biblia y tiene que cambiar la Biblia por sus propias opiniones para que la gente lo escuche, usted está en un problema con Dios. Y usted está en desobediencia delante de Dios. Porque Dios no le pide y no me pide a mí que yo modifique el mensaje. Lo que Dios me pide a mí y a usted es que seamos fieles a ese mensaje. Pero ¿qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si no me escuchan? ¿Qué pasa si me golpean por predicar acerca de Dios? Bueno, hermano, tiene que estar dispuesto. Tengo que yo estar dispuesto. Difícil, ¿no? Comenzamos difícil el estudio de Habacuc. Pero hermano, esta es la realidad en la sociedad en la que estamos hoy. El mundo dice que la sociedad va a ir poco a poco mejorando. Eso es una mentira. Si usted espera que la sociedad mejore, la economía mejore, que de alguna manera los problemas se acaben en el mundo y surja la paz, eso no va a suceder. No al menos de parte de Dios. El mundo va a corromperse poco a poco y se va a degradar más y más y más y más. Y se va a hundir en medio de las tinieblas. Y si usted ha conocido a Cristo, usted es una pequeña vela, es un foco en esa oscuridad, una lámpara. Usted puede ser luz y comunicar el mensaje de Dios. Nuestra responsabilidad es entregar la verdad de Dios tal y como nos fue entregada. Mire que dice el apóstol Pablo, con este texto cerramos, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 y versículo 13. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, a diferencia de estos profetas del Antiguo Testamento. Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones. El Señor nos confió el Evangelio y a usted, a mí también nos confió el Evangelio. Cuando usted fue salvo, Dios en sus manos puso un mensaje de salvación. Está este tesoro, dice 2 Corintios, en vasos de barro. Hay un tesoro en sus manos, que es la verdad del Evangelio. Y a usted se le fue confiado ese mensaje. ¿Qué significa? Que Dios le dio ese mensaje para que usted lo comparta, para que yo lo comparta. Y dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos. ¿Qué significa? Se me dio un mensaje, ese mensaje es el que yo comparto. Así hablo. No le agrego al mensaje ni le quito al mensaje. Tal y como está, yo lo comparto. Esa es la voluntad de Dios. Para agradarle a Él. Y hermano, cuando usted es fiel al mensaje, si lo ha vivido, usted lo sabe. Si no lo ha vivido, lo va a vivir si quiere ser fiel a Dios. Usted puede compartir el mensaje de Dios. La gente le puede golpear, le puede rechazar, se le puede burlar. No se va a juntar más con usted. Usted quizá le va a costar eso, le va a doler, va a llorar. Pero créame que en la medida en que usted sea fiel y haga lo que Dios quiera, Dios se va a agradar de usted. Y créame que es mucho mejor que Dios se agrade de nuestras vidas que los hombres se agradan de nuestras vidas. Nosotros no hemos sido llamados para ser populares, para que la gente nos aplauda, especialmente los inconversos. Somos llamados a compartir la verdad de Dios. Y esto no es solamente para los pastores, los misioneros, los líderes, los que están en el púlpito, los que están adelante. Esto es una verdad bíblica para todo creyente, para todos nosotros aquí. El versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué habían hecho los apóstoles? Habían compartido la palabra de Dios a la iglesia de Tesalónica, no su propia palabra, la palabra que Dios les había dado. Hermanos, veremos la próxima semana que Dios habló con este profeta en parte a través de una visión. También hablaría con palabras, y veremos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Responderemos esa pregunta: ¿Dios habla hoy así? Y después hablaremos de en qué consistía el oficio de profeta. Veremos que hoy no hay profetas. Lo veremos la próxima semana, Dios mediante, si llegamos. Pero aunque no haya profetas, Dios también hoy nos encomienda la responsabilidad de llevar su mensaje, lo mismo que hacían los profetas. Entonces, vamos a dejar aquí por tiempo, porque ya estamos cerca de las 9 de la noche, ya me pasé creo que unos minutos. Vamos a ir avanzando poco a poco. En otras ocasiones yo me he apurado, por decirlo así, cuando he tenido que enseñar en otra oportunidad, por el tiempo, a terminar y comprimir todo. Pero no he querido hacer esto en esta oportunidad, porque en realidad nadie nos está corriendo. Podemos ir poco a poco aprendiendo sobre este libro. Este mismo contenido yo se los voy a compartir. Te animo que en la semana lo puedas ver, lo puedas repasar. No tanto porque va a haber examen o porque te haré preguntas, sino porque va a ser de provecho para tu vida espiritual. Vas a poder acercarte de una manera más profunda a un libro. Para mí el estudio que yo estoy haciendo de este libro ha sido de gran beneficio para mi vida espiritual, para mí mismo. Estas mismas verdades que estoy compartiendo son verdades que Dios habla en mi propia vida. Entonces aprovecha la oportunidad de aprender de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios y quizás incluso hacer preguntas y poder profundizar en estas verdades. Entonces les animo, los que están con el deseo de estar cada jueves, vamos a comenzar horario a las 8 y de 8 a 9, quizás la primera hora, tener un tiempo para estudiar este pasaje de la palabra de Dios.